Hola, hola, hola. Bienvenidos al podcast A lo cubano, mi gente. A lo cubano podcast es donde todo cobra vida. La verdad de nuestra gente en cada charla sentida. Entonces, en el día de hoy tenemos unos invitados que ya, como vieron en la miniatura y como vieron en el título, unos invitados bastante, vamos a decir, interesantes sería la palabra, ¿ok? ¿Y por qué Cosas serían nuevas, cosas interesantes? nuevas por Exacto, acá. cosas nuevas, novedades. La gente joven, la gente nueva y sobre todo la gente que representa a nuestra ciudad, ¿ok? Holguín. Y dentro de Holguín, obviamente, los que representan a Cuba. ¿Con quién estamos hablando hoy? Bueno, están hablando con Neo. Neo. A ver, Neo y a ver, Y mis presenta. amigos Aliaga y Quinchera. Yeah, perfecto. ¿Qué es lo que hacen ustedes acá en Holguín? Bueno, nosotros nos dedicamos Aliaga y yo, nos dedicamos a hacer batallas de freestyle, Batallas de freestyle. que son batallas de rap improvisada, Ujú. y Yera se dedica a la música totalmente, y nosotros también nos dedicamos a la música, ¿ves? Pero venimos más de la rama del rapeo, del freestyle, del callejero, ¿ves? Qué bien. Y a ver, ¿cómo describirías tu música en pocas palabras? Mi música, yo simplemente te digo que se transmite lo que se quiere sobre cualquier instrumental. Wow. Porque hay mucha gente que discrimina, no, que este género, que el otro. Yo le digo, no, yo te puedo cantar lo mismo una canción de trap, te la puedo llevar a merengue, ¿sabes? Te puedo hacer lo mismo, lo que con otro ritmo. Por eso es que... Eso yo está digo, bueno, eso está bueno. La versatilidad del género, eso Claro. está interesante. Cuando hablamos de género urbano. Sí, ¿Ok? de género urbano. Dentro del género urbano, ellos ya han visto, yo estuve indagando ahí en sus redes y cositas, y hay un tema específico, que el tema fue el que me sale a mí prácticamente en Instagram, y el tema me dice, tienes que contactarlos a ellos, tienes que hacer una entrevista. De verdad que sí, el tema, La Cabra. La cabra. La Cabra, que se estrenó hace prácticamente una semana. Hace más o menos una semana que se estrenó el tema. Entonces, La Cabra, compadre. Cuéntame de ese tema. ¿Cómo surge la idea de decir ya en un tema tuyo que vienes de Holguín? Bueno, a ver, este tema es un poco complicado, porque este tema no estaba en esos planes que dijera esas cosas, ¿ves? Ah, vale. Lo que pasa, mira, te lo voy a contar aquí, por primera vez lo voy a contar en cámara. Lo dije en un concurso, pero nunca lo había dicho en cámara. Yo fui a un concurso que se llama La Voz Escapada, o La Voz Sí, La Escapada. Voz Escapada. Ah, Sí. sí. Ajá. Y entonces había que hacer unos filtros ahí en el Parque de la Flor, en la esquina ahí. Ujú. Y yo fui normal, ¿sabes? Yo estudié música, pero lo que estudié fue piano, ¿ves? Ah, ya, vale. Y entonces yo fui allí normal y canté. Y entonces los jurados que estaban allí me trataron con tremendo desprecio. Es la realidad. Ah, O sea, yo no voy a venir aquí No, a no, no, decirte la que idea no. es esa. Ah, sí, sí. claro. Y Pero los jurados de La Voz Escapada. la voz fue escapar. Una señora y un señor ahí, ni sé quiénes son. Cuando el hombre llegó allí, el señor ve que estaba jurado, la gente, no, fulano, yo no lo conozco. No sé quién es. Eso es un negocio, ¿sabes? ¿Sabes? Seguimos. Es Y un me- negocio. Sí, y me dijo, Ajá. no, tú eres un cantante eso es lo que nosotros llamamos un típico cantante de ducha. Ah, ya, duro. Me dieron así en mi tico. Eso del mundo del rap no sé cosa, pero aquí no, aquí eso viene siendo considerado un cantante de ducha. Yo me sentí mal en el momento, Imagínate tú que te digan eso. pero yo tengo una mentalidad ganadora Claro. objetiva. Esa es la Y vida. entonces, yo te voy a decir la verdad, y me fui para la casa un poco triste, ¿ves? Pero por el camino ya yo venía ya generando en mi cabeza, y entonces ahí es donde llamo a JD. Le digo, JD, tengo esta situación así, y yo quiero hacer este tema para esto, sí. ta. Y así fue como se me ocurrió la idea de La Cabra. Por eso ahí en mi parte del rap, del palabreo, ahí yo digo varias cosas así, y en la parte esa que dice yo vengo de Holguín, es como que no tienen que discriminar a la gente, si al final yo vengo de Holguín, y así. Claro. No, Con las realidades como de verdad son en que la calle, ¿ves? Exactamente, de verdad. Eso quedó bastante bueno, bastante bueno. Y entonces, ¿cuáles son tus principales influencias musicales? Mis principales influencias musicales, bueno, mira, mi cantante favorito es Paulo Londra, Hola, Londres. de Argentina. Para mí es el mejor que hay en Argentina. Bad Bunny, hay mucha gente que lo critican, pero a ver, el hombre empezó con unas cosas, pero ya ha evolucionado su música, ya lo lleva a otro nivel. A mí es el uno por Bad diferencia Bunny, con el resto. Bad Bunny básicamente es el cantante que demostró que no hace falta usar prendas, que no hace falta exhibir algo, que siendo un poco sencillo es Exacto. capaz de llegar a un público. Sí. Ni encadenarse en un solo género. Exactamente. Usa muchas mezclas de ritmo y muchas cosas. No se le puede quitar el Y mérito. no es polémico.
es la otra. O sea, sí, él genera polémica alrededor de él. Sí, pero él no, Pero no lo no- ves, por ejemplo, no- en esa no bobería hace de las tiraderas, es algo diferente. tiraderas, no. ¿Sabes? No es. Y también, influencia del freestyle, me gusta mucho Woz. Es un argentino también, No, a este sí no lo conozco. campeón del mundo en el WOZ. WOS. Ah, no conozco. Y, ¿sabes? Ahí yo empecé en el Pero es de freestyle. freestyle. Sí, es de freestyle Ah, de ya. Argentina, pero ahora está en la música, ¿ves? Ah, Y mucho entonces bien. yo vi cómo él empezó en el freestyle, triunfó en el freestyle y después se fue a la música y le va mejor todavía. Y yo, coño, me gustaría esta talla, ¿sabes? Porque uno siempre tiene una persona por la que uno se guía, ¿ves? No fuma ni toma. Eso está interesante. Eso está súper interesante porque... Sí, porque a veces las personas discriminan Sí, sin y por saber. los tatuajes te juzgan. No, cuidado. Te y juzgan. porque Ah, en esa los es la palabra, te temas, juzgan sin espérate, saber. porque en los temas hay ahí un enramado de cosas que realmente es interesante conocer al cantante detrás del tema, ¿sabes? Yo siempre trato de transmitir en mi música más o menos lo más parecido a lo que yo vivo. Hay mucha gente, a ver, Melodín tiene un mal, Ujú. que yo lo digo aquí, ¿ves? Pero también es respetable, ¿ves? Porque cada cual hace lo que piense que es correcto, Claro. ¿ves? Claro que sí. Pero Holguín tiene un mal, como digo, que es que muchos intentan copiar a Puerto Rico. Sí. Y tienes entonces toda la empiezan razón. en sus temas, que si las pistolas, que si no sé cosas. Cuando en la Y vida he vida visto una real, pistola, eso ni, no- ni de perle he tirado. Exacto, ¿eh? Ni tira piedra. Ni Y de entonces, piedra. y entonces por eso, ve, yo trato de evitar esos términos así Claro, en claro, los temas claro. míos, ¿ves? Y entonces, ¿dónde encuentras la inspiración para tus letras, para tus Yo canciones? soy muy empírico. Mira, a mí me pasan cosas raras. Aunque tú vas a pensar que es mentira, a mí me pasan cosas raras de que yo sueño con las melodías, ya me levanto, voy al piano en mi casa, así, la saco, la grabo en el WhatsApp a las 3 de la mañana y me levanto sin dormir, ¿verdad? Y al No, pero otro así- día, Así es como sale ajá, y la música, realmente. mucha improvisación, ¿ves? Yo me dedico Claro. mucho a buscar pistas en internet y a que vayan corriendo ahí mientras me baño, oyendo música, solo background. Y ahí siempre viene sacando. una melodía, claro, sí. Siempre me pasa alguna historia, algo que ya va el tema. Wow, está bastante interesante, de verdad que sí. Por Sí. ejemplo, mira, el tema de la cabra, el coro, te voy a decir cómo salió. Hay un tema de Bad Bunny que se llama Vuelve Candy, que hay una parte que es donde yo cojo la referencia para hacer el pedacito de Solguín, que dice, yo vengo de PR, de donde son las verdaderas bichotas. Ah, ¿Ven? ya. Y entonces ese tema, hay una parte también antes que dice, desde que Messi está en la USA, todo el mundo sabe quién es la cabra, ya no está un Brady, creo que dice una cosa así. Entonces ya cuando él dijo eso, a mí se me ocurrió el tema de yo soy la cabra, por la parte esa que dijo la Claro. cabra. Y entonces cogí esa parte y la adapté al tema mío, Por supuesto. ¿ves? Muy parecida, ¿ves? Pero es para hacer referencia a mi provincia, ¿ves? Sí, por supuesto. Y entonces ya ahí más o menos fui ligando las cosas. No, realmente quedó pero bastante bueno. El que escuche el tema, de hecho el tema lo vamos a dejar en la descripción, así que por favor pasen por allá por la descripción Y si ellos lo y permiten, lleguen al también tema. ponemos como algunos Exacto. pedacitos. Sí, claro, Si claro, ustedes lo claro. permiten, les sacamos algunos frames para que ustedes vean de qué estamos hablando realmente y pasen por allá. Entonces, a ver, el tema está pero bastante bien hecho. ¿Quién produce el tema? Yanko, Yanko. que es el... Yanko no está aquí hoy por razones... Yanko es ajenas a nosotros. el productor del grupo de Alerta Roja. Ah, ya, perfecto. Yo antes, mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos, Fraga, que hoy no se encuentra en este país, es el que me hacía los background, ¿ves? Pero al irse, bueno, las personas se van complicando, no tienen tiempo, Claro. entonces yo empecé a buscar vamos a decir, un productor aquí, pero, a ver, yo soy una persona un poco quisquillosa, ¿sabes? Para las cosas. A mí me gusta que las cosas queden bien Por y supuesto. por una línea, ¿ves? Y entonces ya yo probé con varios productores, pero no me gustó el trabajo, ¿ves? ¿Sabes? Me respeto para ellos Claro. y mucha humildad. Pero, ¿sabes? Es mi manera de pensar. Por Y supuesto. entonces ya un socio mío que se llama Rafa, saludos para él, me presenta a Yanko. Y ya yo voy a casa de Yanko, que fue cuando grabé el primer tema que yo grabé con Yanko, es Tu Delincuencia. Sí, tú Y ya yo le dije, no, mira, yo quiero que las pistas se oigan vocal shoot, un tema ambiental, así. Sí. Y él me dijo, papi, vamos a meterle. Es un tipo muy bacán, ¿ves? Yo le dije, este es el tipo. Es la idea Y a también. él ahí me llevó eso. Sí, la idea es esa, que te sientas cómodo con el producto final. Sí, y muy inteligente. Ah, Trabajan muy por supuesto. fácil, ¿ves? No se pierden. Ya, es todo muy fácil. Esa es la idea. ¿Y cuál es el mensaje que quieres transmitir tú con tu música? Bueno, ustedes. Yo con mi música, bueno, mis amigos y mi música, bueno, que se puede empezar desde cero. ¿Sabes? Que el límite solamente es el cielo, ¿sabes? No hay límite, es algo infinito. Nosotros estamos conscientes de que Cuba tiene una globalización con el género del reparto, que es un género cubano, que tenemos que aplaudir eso porque es un género hecho en Cuba y, ¿sabes? Ya se oye en gran parte del mundo. Sí. Pero bueno, uno tiene otras influencias, ¿ves? Por ejemplo, yo tengo más influencia de los americanos y esta gente así.
Y entonces demostrarle que en Cuba también hay gente que tienen otras aficiones y otros gustos musicales y que también estamos luchando por llevar a hacer un trap. Bueno, un trap no es un género urbano porque también hago reggaetón, Claro. drill, con ritmos cubanos también se le pueden mezclar en un futuro, ¿sabes? Y hacer como un trap de Cuba, ¿ves? Sí. Puede ser también un drill de Cuba, un reggaetón cubano. Me gusta Ahora, esa cosa. la pregunta es, ¿estarías dispuesto a hacer reparto también? ¿O tienes algo como una línea ahí que no vas a cruzar? A ver, las fronteras yo no me pongo barreras, Esa ¿ves? es la pincha. Porque si yo me pongo barreras me limito a mí mismo. Por supuesto. Lo que sí Tú me dijiste, gusta, el cielo es el límite. claro, pero sí me gustaría fusionar. Fusionar. De hecho, a ver, de hecho yo tengo 2 temas de reparto grabados que no los he sacado. Y los tengo listos, ¿eh? Pero yo los voy guardando porque pienso que no es el momento ahora mismo, ¿eh? Ya. Ahora tengo otra mentalidad. Yo tengo muchos temas acumulados que ya están grabados, con video, ¿sabes? Y los voy guardando y cuando llegue el momento que yo crea que este es el momento de esto, ya yo lo saco. Está bien, está bien. Está bien. ¿Y cómo empezaste tú en la música? Yo empecé, bueno, mi mamá me metió en la escuela de arte en tercer grado. ¿Y ustedes? Sí, No, sí, dale, dale. no, yo empecé en la música como desde como los 16 años, ¿sabes? Pero me quité de la música y ya un tiempo medio que perdí. Y ya retomé la música de nuevo y ya conocí a Neo y entonces ya me enfoqué durísimo en la música ahí. No, qué bien. Y yo por allá por el 2016, ¿no? Que fue cuando la ola esta de trap mundial que hubo Ujú. en Puerto Rico también, que fue la que nos guió a todos nosotros, ¿no? Me llegó la inspiración, empecé a componer cositas y después, como decía Neo, entre el movimiento de freestyle, poco a poco nos íbamos apoyando, Nosotros apoyando creamos, los temas. aquí había un movimiento de freestyle, ¿ves? De la época de Jericho, Gabriel, agradecimiento a Gabriel que nos ha ayudado mucho. Mándale, compártanle el video todos ahí. Sí, no te preocupes por eso. Y entonces nosotros, el freestyle como que tuvo un antes y un después. Y que la época de Gabriel, de Jericho, es campeón nacional de freestyle también. Fue a la Red Bull representando a Argentina 2018. Wow. Cuando Hugo sale campeón, ese es el chamaco que va a la Red Bull por Cuba. Es Hilbert. Pero entonces ya nosotros vinimos de otra generación, ¿ves? Ya somos como otra nueva generación de freestyle. Claro. Y entonces éramos más gente. Bastante gente, más de 20. Y Wow. somos más de Gabriel 20. es el de... El de la la química. química. Sí. Yo escuchaba mucho a Gabriel porque yo frecuentaba el Beni. Y en la peña de SOS, ellos tenían una peña aparte, creo que era los lunes o algo así. Y siempre él hacía, ¿sabes? Improvisaciones y eso. Sí, él improvisaba. Sí, Él ha sí, ido por sí. Cuba compitiendo. Incluso él está aquí. Sí, él es aquí. Él es el que Mira, nos representa a nosotros cada en freestyle. rato, Mucho bien. lo que ya él como que no se presenta Gabriel, estás así. invitado, ¿eh? Estás invitado cuando quieras Ah, pasar sí, por acá. porque nosotros vemos Nosotros- a cada rato por ahí, pero No, sería bueno que lo trajeran, es un hombre muy culto. Sí. sí, nos da No, pena, A ¿sabes? ver, es que nos hemos encontrado, vamos a decir que cerca de lo que vendría siendo la química, ¿sabes? Y sinceramente nos ha dado un poco de pena. Tengo varios seguidores que me han dicho, oye, Incluso- cualquier cosa, Incluso dime que yo ellos hablo con como ellos. que No, pero yo puedo hablar con él, yo me no llevo- tienen, ¿sabes? YouTube. Ellos no. Ahora, y si lo Instagram, tienen, está como muy limitado. Entonces, pero Porque bueno, no... no lo hallamos por allá por YouTube. que No, yo pero quería apoyar. y esto, yo me pero llevo no. muy bien con él. Sí. Eso yo te lo puedo Próximos correr. proyectos. Ajá, sí. Ajá. Bueno, hablando de ese tema, de que tú editas los videos tú mismo, como que el proyecto de hacer un video musical te reporta, ¿sabes? Economía suficiente en lo que inviertes, el video musical. El video. Sí, No, o porque sea, yo no gasto nada. no gastas. No, yo edito, yo tengo mi propio celular, la computadora, ¿sabes? Todo lo hago yo. Y un ejemplo, invitas modelos y esas cosas. Los No, videos. a mí no me gusta mucho eso. Sí. A ver, algún tema, obviamente voy a tener que sacar alguna modelo, pero no soy muy de... No, De exhibir, sexualizas no el sexualizas contenido. el contenido. Exacto, ¿ves? No soy Esa muy- era la pregunta realmente. Más underground, ¿eh? ¿sabes? Es más de Claro. calle, ¿ves? Más de calle. Sí. No, ya. Ya, voy entendiendo. No, qué bueno. No, está malísimo. Mm. ¿Cuándo te diste cuenta, sabes, que querías dedicarte a la música, al trap profesionalmente? Me di cuenta cuando me paré por primera vez en el Caligari, no, en la HSRP. Vaya. Yo siempre tuve Ese una... primer contacto. ¿Hace cuántos años? Eso fue en el 2021.
Yo tuve una obsesión siempre y era salir campeón de mi provincia, en mi provincia, y salir campeón de Cuba. Siempre mis objetivos es eso de salir campeón nacional y campeón regional. Yo los tuve claro siempre en el freestyle, ¿ves? Y empecé en el parque y me decepcioné porque Seventín, un saludo para él, vino de La Habana y nos reunió a todos porque el movimiento estaba disuelto después del COVID. Nosotros empezamos el 2019 al freestyle, llegó el COVID, ahí se desintegró todo. Él vino y nos unificó a todos, ¿ves? Porque tenemos también nuestros propios conflictos internos, boberías del momento. Hizo una liga regional que se llama Filosofando, ¿ves? Que nosotros tenemos que ir a la pantalla del bosque a rapear todos los sábados. Oye, genial, no sabía eso. Sí. Yo faltaba hasta la escuela por eso. La pantalla del bosque está allí mismo. No sabes que nosotros vivimos para allá. Sí, y entonces ya nos reuníamos ahí por la mañana los sábados. Y entonces el que ganara la jornada, eran 10 jornadas, se llevaba 10 puntos. El segundo lugar 7 y el tercer lugar 5. Y había una tabla. Yo perdí las 3 primeras jornadas. Y yo estaba al azarme la cabeza. Decía, no puede ser. Y entonces, para que tú veas, fui remontando. Y terminé, cuando se acabaron las 10 jornadas, en primer lugar con Jay Vera, que es otra bestia del freestyle de aquí de Holguín. Wow. Y entonces, porque el objetivo decían que los 2 primeros iban a representar a Holguín. Después se cambió la musa y entonces íbamos ya a los 16 primeros, porque iba a ser una nacional y después ve que los 2 primeros iban directo, pero después dijo, no, vamos a hacer una regional y el que gane de esa regional, entonces el que va a ir a nacional. Es decir, que terminamos el primero por gusto. Al final hicieron la tabla de los 16 y nos fuimos y nos hicieron un evento en la HS 21 de diciembre del 21, cayó martes, nunca se me olvidó. Chacho, mira, cuando yo llegué ahí a la HS, yo fui a recoger un socio que venía de Jibara a rapear, yo fui a recoger las Baleares, y ya cuando yo llegué a la HS, yo dije, aquí no llegó nadie, porque llegué así por la calle Máximo por la puerta así. Cuando yo pasé para acá, que vi la entrada aquella, todo el corredor lleno de gente, así la plaza, así yo decía, ¿qué es esto? A mí la mano me hacía así. No es que yo tenga miedo, es que siempre me pasa eso escénico, cuando voy a subirme a la tarima. Sí. Y entonces, para más remate, adentro habían hecho como un round, como si fuera de boxeo. Gabriel tenía todo fríamente calculado con Seventín. Así, como las cuerdas y todo, un par de luces, así me acuerdo, una roja y una azul. Y me enfocaba y aquello todo apagado, así decía. Los terceros de jurado. Tacho, los jurados eran Bercero, Gilbert, Tony, Seventín y Charlie. Fue de clase jurado, aquello estaba complicado. Esos han sido campeones nacionales. Y entré por ahí para allá. Y entonces a ellos se les fue la musa y hicieron los grupos mal. Como digo, yo siempre me río de eso con los socios míos, porque hicieron del 1 al 8 de la tabla en un grupo y del 9 al 16 en el otro. Entonces, ¿qué hicieron? Un grupo de la muerte y un grupo normal. Claro. Y entonces, imagínate, todo el grupo de la muerte era la muerte hasta llegar a la final. Y efectivamente, y así fui peleando hasta que llegué a la final con Jersey y ahí me llevé a la final. Bueno, en el video de la cabra hay un pedazo en el principio, cuando empieza el tema, que dice, ganarte para mí se ha vuelto un vicio, yo soy un dios egipcio, esto es mi sacrificio, porque estamos metidos en la temática de Yu y eso fue con Chelo en esa competencia. Ese video es de esa competencia. Oh, qué bien. Esa competencia. Está bueno. Fíjate que el mundo del freestyle, para mí, aquí era algo pequeño y resulta que no, resulta que el mundo del freestyle es bastante... No, está bien, tenemos mucho público. Y entonces, ¿cuál ha sido? Yo estuve viendo los videos y eso me impresionó bastante. ¿Cuál ha sido tu mayor logro hasta el momento? ¿Ese o tienes otro en No, específico? tengo uno, ser campeón nacional de Ragnarok este año, Oh. en la romería. Se hace siempre en la romería de Ragnarok, invitan a freestyle de toda Cuba y se hace una nacional todo el año. Después de haber perdido 4 nacionales, me tocaba uno. Cojoyo. Pero entonces, ¿Y en la- año, 2024. Este año. ¿Y dónde se hace En ese? el Cali. ¿En el Caligari? Sí. Nosotros, yo, en mi opinión, lo digo igual que todos estamos, que es el mayor atractivo de la romería, el freestyle. O sea, la gente siempre quiere, estamos improvisando ahí. Y ahora yo te hago una pregunta. ¿Esas improvisaciones que tú haces las recuerdas o las improvisas ahí y No, ya? no, eso es improvisa. A ver, algunas rimas después se recuerdan, pero normalmente es que uno rapea con la mente en blanco. Claro. Una vez se trae una idea, un ejemplo, si yo voy a pelear con Aliaga, yo conozco a Aliaga, yo sé por dónde herirlo, y él sabe por dónde herirme a mí. Uno siempre tiene una idea de por dónde me voy a meter. Pero sí, es improvisado todo y algunas no las recuerdo, porque es que es mucha euforia en el momento, o sea, muchas cosas se mezclan. ¿No has pensado grabar este tipo de eventos y usarlos luego como canciones, como algo un para poco tu más? proyecto Para en tu YouTube. proyecto en YouTube. No, yo digo, a ver, yo puedo coger una idea, ¿sabes? Sí. Eso puede pasar, pero yo lo que hago es que en mi YouTube y en mi Instagram no tanto, pero en YouTube sí,
cojo las mejores rimas que yo haga, ¿ves? Sí. Y las hago short. Ah, Y eso oye, me bien, ayuda, bien. ¿ves? A Ah, subirse claro. escritor y la gente dice, mira que es versátil. Va, bien, bien, bien. Y esas Está cosas bueno, sí. está bueno. Pero yo Bueno. trato, porque como eso es improvisado, tiene otro nivel, ¿ves? No es Claro. el mismo de tú al escribir de la piensas más. Claro, sí. Ah, está bueno, está bueno, está bueno, bueno. ¿Y qué significa para ti este éxito trazado? Ser para- campeón nacional. Para mí eso es cumplir un sueño. Yo puse en el video la cara también al principio, porque yo soy muy de frase, que dice, los sueños solo existen porque se pueden cumplir. ¿Entiendes? Oh. Y entonces para mí eso es un sueño y por eso ya puse atrás un video freestyle y empecé el tema. Filosofando. Filosofando. Ah, Está De bueno, free, está de bueno. freestyle, Sí. de filosofando. ¿Cómo describirías la escena del trap cubano actualmente? Bueno, actualmente creo que el trap, cuando hablamos de trap, no solo deberíamos hablar de trap, sino también de drill, un movimiento que se está creando ahora en Cuba y del reggaetón también, aunque ¿Qué ya es el el- reggaetón viene viajando. Perdón que vendría te siendo el drill? interrumpa, ¿qué es el drill? Porque ahí sí me El drill es un género Y, ¿En qué se diferencia del trap? Sí. en el ritmo, en la base. Tú que eres productor, ¿cómo es? El drill es de Inglaterra, ¿ves? Ujú. Es prácticamente lo mismo que el trap, pero acelerado y con las percusiones un poquito más esquizofrénicas, ¿no? Ya. El- A ver, déjame preguntarte. ¿Sería algo como, vamos a meterlo más o menos ahí, como lo que hace Aldo, No, Aldo. espérate, cuando él está improvisando? No sé si ustedes han visto, que el taca, 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 algo así o no. No, porque eso es flow. Ah, Ese es flow, esa es la manera de hablar, es flow. ¿Ves? Flow significa adaptarse a una base en un tiempo. sí, Y darle trap un... también. No, El- el flow no tiene que ver con el género, ¿ves? Yo te puedo hacer 20 flows en una canción. Ya Sí. entendí, sí. El Depende. flow es el estilo que tú le puedes dar a la canción. Ajá, la manera de tú La fluir manera la de tú pista hacerlo, es la parte correcta, ¿ves? Bien, El drill es el género, como decir salsa, Mm. ¿ves? Eso es, pero es drill. ¿Tienes algún tema en drill? Tengo hechos, pero no lo tengo Ah, ya, posteado. porque yo cacharré el YouTube y yo no escuché. No, lo que tengo en YouTube es mucho reggaetón, trapetón y trap. Por ahora. Oye, está, de verdad que sí, está bueno, está bueno. Aquí aprendemos también. ¿ok? Sí. Y entonces Vámonos, la claro. escena te la describo, yo pienso que los primeros aquí en Cuba en hacer las cosas, como digo yo, correctas, fueron Yomil y Dani. Yomil y el Dani. Sí. Para Yomil y mí, el Dani fue trap. sí, hicieron un track ligado con otros sonidos y entonces ellos lo pusieron el trap tone, que llamaba el género de trap tone, que también hacía trap puro, Sí. lo ligamos con otro género, pero para mí esos son unos referentes, lo más grande que ha habido en Cuba con ese estilo de género. Ya está saliendo una camada también de nuevas estrellas, como soy de Pibeno, Mamá Estoy Brillando y otros más, que están haciendo drill y trap en La Habana Sí. y que van bien. Ellos tienen su movimiento allá, que tienen más recorrido que nosotros. Nosotros tenemos el nuestro, estamos creciendo poco a poco y yo espero que en un futuro, bueno, nos podamos encontrar y hacer un movimiento nacional. ¿ves? Ellos llenan teatro y tal. Sí. Y hoy mismo Yomil solo representa lo mismo, ¿sabes? En el trap, o ya no, ¿sabes? Como ya no está con Sí, Yomil sigue Se con la mantiene. sí, misma, sí, Yomil se mantiene en la misma línea. en la misma línea. Y es sigue- bueno, es bueno. Y sigue siendo la esencia así del... Sí, porque es que de la vieja escuela donde viene Yomil, yo creo que no hay nadie acerca en Daya. Puede ser. Pero qué va, como Yomil. Yomil es para mí el top. Aunque, ¿sabes? Sí, No tengo dudas. Para mí no hay duda. Está bien, está bien. ya. ¿Y qué oportunidad y desafíos ves para los artistas emergentes? Bueno, el desafío es mental. Ok. ¿Sabes? Para mí todo es muy... Eso déjame esa parte. Es mental, sí, pero yo pienso que si tú luchas por algo, ¿sabes? Tiene que llegar el momento. ¿Cuánta gente no me dijeron, no, tú no vas a ganar no sé qué cosa? ¿Cuántos haters? Me da lo mismo, yo voy y los aplasto. Pero el proceso es más largo, pero bueno, llegaremos. Claro, Funciona. llegaremos en algún momento. Y si A no, ver. bueno, lo intentamos. Déjame ver, fíjate, que ahora que tocaste eso, es fácil. ¿En qué te ha servido, o sea, apoyado o limitado vamos a decir, el ambiente actual de Cuba? En que la cultura de Cuba, los centros culturales de Cuba, creo que no están preparados ni capacitados para este tipo de gente. Perfecto. Sí, esa es la respuesta. Ah, te mató. Y tampoco ni preparados las personas que... Porque A ver. a todo aquí Lo que es sí Depende de la la generación. música Esa es cubana, la ¿sabes? No sé, la trova. Exacto. Sí, pero Cuando entonces, hablamos un de ejemplo, música tú cubana, quieres hablamos de música ingresar. clásica. Ajá. Tú quieres ingresar y hacerte un profesional por lo que tú estás haciendo bajo la legalidad.
¿entiendes? Y te dicen que esos géneros ellos no lo cogen. Que eso nunca lo voy a entender. Yo nunca voy a entender por qué ellos. Entonces, a veces presumimos de que tenemos una mezcla de cultura grande, eso, y eso está mal. Eso está mal porque entonces tú estás limitando a tus propios cantantes, ¿ves? Hay un monopolio, ¿ves? En la industria musical cubana. Tienes que responder a ciertos intereses, ¿no? Te dan una libertad entre paréntesis Entre géneros. y tienes que responder a ciertos intereses, pero nosotros mismos que representamos el underground de Cuba, ¿no? Los barrios de Cuba, no es ni siquiera ya desde un tema político, ¿no? Sino que tenemos que reflejar lo La que realidad. nosotros vivimos, ¿no? Y Claro. eso no entra en los parámetros de estética que ellos les interesa. Nosotros intentamos hasta una vez en la HS entrar y tal, pero No, no hubo manera. No. A ver, pero bueno, Por trap, no. todas Por las trap no, cosas que tienes que entrar suceden convienen. Por rap. Sí, Así lo que que- sucede conviene. Sí. Lo que se conviene. Y lo A ver, otro mira, también, cultura no paga. cultura no paga. No, pero no es eso, pero te pueden poner a cantar. Un ejemplo, en la tarima, vamos a poner en un lugar, Sí, en claro. la tarima del estadio. No, No te puedes hay- parar ahí haciendo lo que tú No quieras hay algo hacer. que el dinero, ¿sabes? Pero que la gente te conozca es bueno también. Claro, yo pudiera hacer merengue. Muy Claro. fácil para mí, ¿sabes? Hacer merengue, te toco el piano ahí, te meto un tumbado que es el hierro. Pero no me voy a sentir bien. Voy a ser una persona que yo si no hago lo que no me gusta, ya yo no me siento realizado, ¿sabes? Sí, claro. Y el día que yo me muera, yo tengo que morirme diciendo, bueno, yo intenté o logré lo que yo quise hacer y no pasé por la vida por gusto, Ujú. ¿sabes? No vivir una vida mediocre. Ajá, Sí. no vivir una vida que tú no Vivir la quieres vida vivir. Fíjate, que tú quieres vivir. Las preguntas se enlazan de una manera porque la otra era, ¿cómo ves la relación entre el trap cubano y otros géneros musicales populares en Cuba? Y como que de una manera ya la has sí, más o menos contestado. se ha respondido. A ver, la mezcla de género no tiene ningún tipo de problema. El problema es que no quieren que tú lo hagas. Sí, Por ejemplo, Yomil se pegó haciendo trap y estoy seguro que no pasó por ningún sitio. claro. Ujú. Es lo que te iba a decir. A ver, mira, independientemente de que... Para eso están las redes sociales. Exactamente. Independientemente de que existe un movimiento físico, vamos a decirlo así, existe también un movimiento virtual. Y este movimiento virtual es el que nosotros básicamente estamos apoyando más. ¿Ok? No, ¿Qué sucede con esto? Déjame ponértelo fácil. Llega un momento que vas a tener, que te va a pasar, que vas a tener que elegir entre cantar en Cuba o cantar fuera de Cuba. Y ese día te va a llegar. Mm. Porque tú eres profeta. Te va a llegar ese día. Y vas a tener que elegirlo. Vas a decir, o me voy para República Dominicana, saludo a los dominicanos. Tengo que decirlo, olvídate de eso. O te vas para República Dominicana a cantar trap, lo que tú quieras, freestyle, o te quedas en Cuba intentando cantar trap o freestyle. ¿Ok? Eso va a pasar. Ustedes van a ser grandes, yo te lo digo. Ustedes han Gracias. no, de verdad que sí. Con un tema que básicamente no te voy a decir que sea uno porque son varios, yo vi que son varios temas que estás publicando que son pocos para lo que yo pienso que tienen potencial, realmente están logrando algo bastante importante. A día de hoy no llegas a los 1000 seguidores en YouTube, sí llegaste a los 2000, ¿no? en Instagram. En Instagram. Pero ya me falta un poquito pegar a los miren YouTube. Es lo que te digo, no has llegado todo, no, pero a lo que me refiero, no has llegado a los 1000 en YouTube Recuerda y que mira ya todo lo que has tienes logrado. que hacer videos grandes. Un ejemplo, trata Eso de es recomendable. involucrar tu vida, A estas ver. mismas cosas que nos has contado, ¿sabes? Como que tienes que ser más real, porque Exacto. a veces en El video, lo Instagram que estamos viendo. es una plataforma superficial. Sí, eso es para meterlo, pero yo prefiero llevar esas cosas reales, por ejemplo, a Instagram. Mira, YouTube yo lo quiero tratar de dejar como el canal de que es música, ¿ves? ¿Sabes? Ok, Algo- el canal oficial. Ajá, el canal oficial. También. Puedo hacer un Sí, segundo. pero bueno, Pues, en vez exacto. en vez de Ahí es donde poner quiero que tú short, llegues. ¿sabes? Los shorts no funcionan, Eso mismo que estás haciendo, te lo digo de verdad. viras el teléfono en formato horizontal Ya se y olvidó. haces los videos aunque sean de 2 minutos, de 3 minutos. Lo ideal Porque fueran más de 30 minutos. Si tú sinceramente. quieres llegar a un alcance de video, o sea, a un alcance, el short no monetiza, ¿sabes? Y al final las plataformas, Te una limitan. cosa es, TikTok sí. una cosa es que tú lo hagas por puro Placer. placer, como comenzó Luis. Ujú. Yo lo digo abiertamente, yo nunca comencé en YouTube por placer. Tú lo Fue, viste como negocio. ajá, como un negocio. Y siempre mi mente fue enfocada en que yo quiero monetizar. Y lo monetizo en un mes. Eso es algo de lo que ahorita les quería decir, que Ujú. el fatalismo geográfico, ¿no? Sí. Nosotros Sí. también nos
nos ha jugado eso en contra. Por ejemplo, nosotros conviviendo tanto tiempo en la misma ciudad y tantas cosas que ustedes tienen que aportarnos a nosotros como artistas, ¿no? Porque tenemos que ser artistas, editores, productores. Es así. Exacto. Entonces Mira, las personas llegan a tu canal, que es tu casa, que es tu casa. y tratan como de Humillar. denigrar el contenido que tú haces, y yo con los ¿sabes? Con los haters, soy muy abierta. Me convierto en uno de ellos. Porque si tú me quieres tirar, yo te tiro también. No, pero también en Holguín hay mucha desunión también, por ejemplo, en el género. Mucha envidia. Falta de comunicación también. A ver, mira, ¿qué sucede? Créeme que cualquier cosa que tú crees, o sea, que tú hagas de la nada para algo, va a generar dos tipos de público. No 18, no, dos tipos. El que te El que te apoya apoya y el que no te apoya. Y al final, el que no te apoya, al está final te apoyando está también. apoyando. Claro, pues matando la vista. Yo está tenía uno que era ahí, hasta que le contesté y le dije, sí, porque me dice, no, yo solo veo tus videos para reírme. Yo ni comento, ni te doy, bueno, sí comento esas cosas, pero no te das un like, ¿sabes? No te Te doy comparto. dislike, Te doy dislike, le digo, Gracias. pero sí. ¿Cómo? Gracias a eso, mis videos están teniendo alcance y están Gracias porque llegando a gracias otras a ti, personas. dice, wow. ¿Qué hizo? Borró todos los comentarios ¿Viste? y seguro detrás de su ignorancia sigue viendo mis videos que también me dan visualizaciones, que también me dan dinero y Mira, es fácil. sigue con su Las vida redes sociales. ignorante. ¿Por qué nosotros nos volcamos ahora al tema de las redes sociales? Porque estamos convencidos que Buena Fe, para que me entiendan, llegó a ser Buena Fe no por las letras, sino por el ritmo que hacía. Y ustedes dicen, ¿cómo tú me vas a decir eso si No Juegues con Mi Soledad fue un tema exitosísimo? Vale, pero ¿qué género tiene? ¿Entendieron? ¿Quién los ampara? ¿Entendieron? HS. ¿A dónde quiero llegar? Si ustedes van a mantener el ritmo que, o sea, el género urbano, que las asociaciones, vamos a decir, del país no apoyan, mi sugerencia es apoyarse, es decir, es nutrir a los que sí lo apoyan. Claro. Pensar en positivo. Me dijiste que que tenías mucha mentalidad de grande. Eso es bueno. Eso yo te lo aplaudo, sinceramente. Demuéstralo. Claro, No te centres. Los eventos son buenos ir y son buenos partir la tarima. Eso es perfecto. Pero las redes sociales Pero las es redes lo que sociales va a abrir, es lo que les van a dar a ustedes. Sí, ya me lo lo que les va a demostró. abrir Te a lo demostré tú. Tengo nuevos. que decir, estábamos aprendiendo nosotros solitos y de poquito a poquito. A ver, ese video sí se Yo doy mira de clase los casualidad. martes y los jueves. A ver, mira, no, pero yo te digo una cosa, yo ni soy experta en YouTube, No, para ni un nada. carajo, Nosotros ni estamos nada de dando eso. otra persona. Pero te digo, ¿Ok? a veces las metas que uno se cumple y los éxitos que uno obtiene no los puedes dejar en una palabra y ya, ¿sabes? Exacto. ¿No? O sea, si tú te trazas la meta de crearte el canal en YouTube, recuerda que el canal, si llevas un año con el canal, esas visualizaciones que pierdes. tiene el canal ya no te van a servir. Sí, ya O van. sea, que va a ser un año Por gusto. de esfuerzo que fue Que va absolutamente a funcionar en cuando vano. tengas 1 millón de seguidores. Sí, es verdad, porque va a haber alguien que diga, vamos a ver el tema de la cabra de hace 5 años. Sí. Y te buscan. Y te va a funcionar. Pero realmente tú quieres que te recuerden el tema que sacaste hace una semana. En 5 años tú quieres que lo recuerden. No, yo quiero que lo recuerden toda la vida. Yo quiero que ahora se pegue. Yo quiero que ahora funcione. Y Yo quiero que la desgraciadamente- gente me conozca por ese tema. ¿Entiendes? Y desgraciadamente vivimos en un país tercermundista. Sí. Que, Que todo sí, cuesta trabajo. que todo cuesta Todo trabajo. Y a veces el sacrificio que tú estás haciendo subiendo un video, aunque sea muy corto, No es editándolo, Sí. ¿sabes? Quizás lo veas y tú digas, coño, me generó $1 este video, pero mañana me puede generar 100. Yo le tengo que poner más empeño a esto porque esto es lo que me va a dar mi futuro. Porque al final no solo es el dinero, es Vamos. las influencias que tú puedes tener en el video. Puede que hoy no te vea nadie, pero mañana te siga alguien de trap en República Bad Bunny. Dominicana y te diga, Bad Bunny tiene yo quiero- red social, tiene. yo quiero que tú ¿Quién te dice vengas. a ti que no entra a tu video y te ponga un comentario? Oye, me gustó lo que quieres. Yo quiero que tú Sí. vengas a PR. O yo quiero que tú vengas acá a República Dominicana, no sé, cualquier loco? persona, pongo a República Dominicana por Tú no sabes quién decir te un ve. país, por decir un país, pero ¿Ustedes conocen a eso Yotuel? Sí, sé que. A Yotuel, en mi canal principal, él se conectó una vez y me escribió en un direct. una vez no, como No, se conectó como 3 días seguidos. Yo hacía directos todos los días en mi canal. pero al y- final no entendí. A ver, lo que él quería era que yo le compartiera la imagen para él dar un mensaje. Sí, sí. ¿Entendiste, no? Yo no puedo prestar mi canal para eso. Pero a lo que me refiero es que la gente me decía, Que te no, están viendo. no es imposible, no es imposible.
te está viendo. ¿Quién cabe que ese video tuyo no lo vea? No, no vamos a decir Bad Bunny, pero no sé, qué sé yo. Sí, alguien vaya, de nombre. Yomil. No vamos a tirar para Bad Bunny. Yomil, Daniela Reyes, vaya. Y Daniela te deja un comentario, ay, qué lindo, me recuerdan las mariposas. Y viene Yomil atrás y le da ese comentario y te echó el video y lo vio y digo, oye, se llama Holguín. Pues si yo tengo que ir a la semana que viene por Holguín. ¿Quién cabe? ¿Cuántas veces han venido a Holguín? Claro, no, sí, todo es posible. Todo es posible, estamos en la misma Todo es tierra. posible, sería un sueño. La industria del entretenimiento, porque al final somos artistas, ¿no? Pero somos entretenedores. Exactamente, oye, me Y gusta, me realmente gusta. la industria del entretenimiento aquí en Holguín está, ¿sabes? Fíjate que Es a lo que quiero, es a lo que quiero llegar. estábamos, después de que nos subió el video que venías diciendo, no, que ahora lo que lleva es un podcast. Y Bien, ustedes bueno. Sí. Dale gracias a No. Instagram. La traje con la ley de Mírame, atracción. Y a ver, eso es así, no eso solo- funciona. Pero No. realmente no teníamos, ¿sabes? A dónde ir de aquí, ¿eh? Es lo que quiere el objetivo. Cuando uno hace algo, se queda como en No, stand-by. pero no solo un podcast con nosotros, sino ustedes mismos también pueden crear su propio podcast. A ver, es lo que yo quiero que entiendan. Es que detrás de un cantante, no solamente, bueno, mira, detrás de ti, detrás de ese Mira, el tema. mismo Yomil Mira cuánta gente tiene, era. tiene su canal en YouTube de Mi Él Vida tiene en Cuba. su canal de. Y dice, pero ¿cómo es posible, Yomil, que tú, mira, con la fama que tú tienes, ¿por qué tú estás haciendo un podcast? ¿Por qué tú estás ¿Por qué tú crees que estás haciendo un podcast? Mi Vida en el apagón general? ¿Tú crees que Yomil, mi vida en el apagón de general? ¿No vieron el video? Dime algo, dime algo. No lo he visto. Dime algo. Yo, hacer. Su canal, como tú dices, su canal de canciones, su canal de canciones. Con todas las cosas, pero él tiene su canal de compartir, de que la gente conozca. ¿Quién es? Por eso ¿Quién te es el digo que artista? YouTube Es lo que te digo. es más real en ¿Quién es esa el parte. artista ¿sabes? detrás de la canción? ¿Qué es lo que queremos mostrar aquí? ¿Ok? Mm. El artista detrás de la canción. Porque tú escuchas la cabra y tú dices, estos son satánicos, esta gente se fuma, se pincha. ¡Ay, Dios mío, Y el muchachos! video que sacó así, Y el para con los video, ojos Carlos constantemente. Catela. Entonces tú dices, estos muchachos están mal. Sí. Los escapados, para que me entiendan. No voy a decir el nombre específico para que los escapados. Lo primero que van a ver es el video. Van a decir, me amarrado, yo llamo a este chamaco para que venga para acá porque lo que me va a traer de delincuente es terrible. ¿Me Sí. entiendes? Error. Estoy consciente de las personas que están alrededor suyo, no son delincuentes. No, y te digo, Pero te pones te pones la etiqueta. Sí, sí, Y claro. quitarte la etiqueta cuesta. Hazte un podcast. ¿El tema cuál es? Si tú le muestras en las historias de Instagram, para que me entiendan. Hoy estamos grabando el tema tal, más cual, no sé qué más. Esto va aprendido, no sé qué. Pero lo dices tú, no lo dice el tema. Sí, algo personal. La gente dice, concho, este muchacho sí, hace este género, pero no es este género. Hace esta canción, pero no es esta canción. Mira, realmente tú te tienes que mimetizar, conectar con el público, y eso está perfecto. Tu tema, después que terminemos aquí, porque esto no lo voy a sacar, vamos a conversar de una cosita que tengo ahí en mente. Pero realmente, yo le agradezco muchísimo a Instagram por haber encontrado este reel y haber tenido este contacto y haberlo hecho acá y que ustedes sean partícipes de eso también. Por favor, dejen en los comentarios todo lo que quieran decir. Positivo, Agradecerle. negativo y todo. ¿Ok? Agradecerle a todas las personas también que han comentado positivamente, o que comentaron negativo también, ¿por qué no? Claro que sí. Por, Ahí está, por ahí. todo el apoyo que me han dado mucho, y hasta gente importante que me han dado el apoyo, me han escrito privado y agradecerle a todo de corazón, te lo digo de corazón, lo particular. Mucha humildad siempre. claro. Entonces, ¿cómo crees que evolucionará la escena del trap cubano en los próximos años? Bueno, primero hay que hablar de la escena del trap regional, del Guimbe. Ay, Aquí nosotros tenemos un principal problema y es mucha discordia entre el género de artistas, para dejarte ver claro. No sé si es envidia o, ¿sabes? Yo pienso en mi mente, ¿sabes? Yo me fijo mucho en lo que hace la gente de La Habana y está bien hecho, ¿sabes? Hay que felicitarlo. Si nosotros nos uniéramos, pues en Holguín hay talento. Créeme, cuando yo te digo que en Holguín hay talento, que yo conozco casi todos los talentos que Sí. están luchando por el mismo sueño, ¿ves? Si nosotros nos uniéramos, ¿sabes? En un ejemplo, hacernos una red social para todo el mundo, ir, organizar eventos de cantar todo el mundo junto, que sea 1 o 2 temas cada uno, ¿ves? Es un guión bonito, todo. Yo creo que nosotros fluiríamos y avanzaríamos súper rapidísimo, ¿ves? Sin limitante. Lo que pasa es que a veces nosotros mismos nos ponemos las limitantes y eso está mal, ¿ves? Y eso está mal. Artista urbano de Holguín que me ve. Ojo,
que podemos coger el podcast para eso que dicen. Pero depende de ustedes. Hago así porque hay dos cámaras. ¿Ok? Depende de ustedes. Hay otra por acá. Depende de Ojalá. ustedes realmente. ¿Ok? Así que la unión Hace la fuerza. hace la fuerza. Y lo Claro. escucharon. En la descripción está mi número de teléfono, en la descripción están mis datos, van a estar los de ellos también, o sea, los datos que ellos me den para que estén ahí van a estar. Cualquier contacto, sobran palabras. Pero te ¿ok? voy a decir una cosa, eso pasa no solo en No ese... solamente en eso. No, y que a nosotros, a nuestra generación así completa, a la que le está tocando abrir las bases aquí, sentar las bases aquí, ¿sabes? Es lo mismo que ya, por ejemplo, en La Habana está más formado y tal. En Villarreal lo que tenemos que hacer todos nosotros es unirnos y Sí. salir adelante con la misma mentalidad. Si no, no vamos a avanzar nunca. No, no solo en el género de la música, sino en todo. En En todo en todo, general, ¿sabes? en En general. todo. Y En tenemos general. público, hacer Holguín tiene una cosa, hacer que la gente apoya, mucha gente apoya. Sí. Holguín Siempre, tiene mucho, siempre hay mucho dos o apoyo. tres envidiosos ahí, No, pero que igual, comenten. bendiciones para ellos. Exacto, que Pero, comenten. ¿sabes? No pasa nada. Es normal. Es lo que te decía, Es van a normal. haber dos personas, las que te apoyan y las que no. Siempre va a ser. Tú ahora mismo, mírame el café para que tengas idea. Estaba malo y estaba bueno. Yo siempre digo que cuando yo iba al Beni, sí, y cantaba, un ejemplo, cantaba La Química, no sé qué, todo bien. Pero después se quedaba Gabriel, ¿sabes? A improvisar. No, voy a decir el freestyle es, improvisar. Y siempre decía, yo hallo que el mejor, ¿sabes? Momento es ese y como que el... Porque la gente disfruta mucho lo que es Sí. espontáneo. No, y pienso que entre géneros, como que ese es el género más completo, porque a la hora de tú improvisar puedes hacer cualquier cosa. Sí, claro. Puedes hablar del tema que tú quieras. Y tienes más facilidad hasta para la hora de escribir Incluso canciones. hay rounds en el freestyle que son ejemplos de, ¿cómo se llama? Los rounds esos que tú eliges el beat. Beat mode. Beat mode. Un ejemplo, me toca con Aliaga, un minuto libre, y yo le elijo el background sobre el que él va a rapear. Wow. El género. Rock, salsa, cumbia, reggaeton, y, y él me tira para atrás para mí. Está bueno, sinceramente. Electrotrap. Ese me gusta. Vaya, ¡Qué duro! así mismo. Y cosas así. Es lo que te digo, estamos aprendiendo. Al menos yo aquí estoy aprendiendo porque realmente yo lo que hacía era merengue. Yo en mi canal van a ver 4 canciones, en mi canal principal. 4 canciones, que son 4 canciones que hice Sí. yo en el 2014, para que tengan idea. Y es merengue, lo que yo hago, lo que dice. Merengue electrónico, perico ripiado, pero al final es eso. ¿ves? Eso es mi toque con Sí, la pero música. está bien. 2014, hace 10 años. Así que imagínate. Pero lo que me refiero es que es eso. Mi cultura es esta. Yo ahora, de aquí de ustedes, yo me he nutrido y he aprendido bastante. Y de hecho, he conocido un movimiento que no tenía idea, sinceramente. Yo no tenía idea que eso existía. Yo sé que en el Galigari hacían cosas, pero generalmente pensé que era más rock y electrónica que el llamado freestyle. No tenía idea que se hacía esto, no tenía idea de las competencias nacionales, provinciales, regionales. No tenía idea de eso. Y hay de la misma rama, hay de graffiti, Sí. ¿Sí? de baile. breakdance, que es el baile y tal, y de DJ. Normalmente los filtros para rapear en Galigari nosotros lo hacemos en el parque. Un saludo para la Liga de Ruptura. Pero la que ustedes está eran, luchando. ¿no serían ellos los que estaban un día rapeando que los grabamos? No sé. Allí en la esquina del parque, Ah. frente a la biblioteca. Sí, pues Ahí siempre que estamos. A ver, capaz de haber sido ahí. Sí, un día. Los tenemos en video también. Sí, entonces, ¿cómo influye tu esencia personal en tu música? mi esencia personal en mi música es que yo me lo vivo todo junto así, ¿sabes? Yo no soy una persona que dice esto es un lado y esto es otro. Yo trato de como que todo fluya Mimetizar el así. paisaje. Sí, ya de una sola manera. Sí, Ya así. ya, ajá. ¿Y qué mensaje le quieres transmitir a tus fans con tu música? Bueno, con mi música y con el objetivo. Sí, Bueno, con mi música que yo por lo menos en lo particular canto mis vivencias, muchas de mis vivencias. Todavía no he sacado mis mejores temas, los tengo guardados. Tengo un tema que se llama 2022, que es un tema romántico, pero está al kilo. Estoy haciendo el video, por eso no lo he sacado. Yo Que creo salga- la- que salga rápido. la- Mejor. Yo creo que también la perseverancia en ti, en algo es el que resalta mucho, ¿sabes? Aunque él es la persona que más te dice, no, yo voy a convertir el cielo en verde y él hasta que no dé, no. Es la idea, ¿no? Esa es la Sí, idea. yo los enchucho mucho.
Yo le digo, oye, hay que hacer esto así, compadre. Así era- es, Luis. Y era me dice, pero Leo, le digo, vamos a hacer esto así, Así. coño. Así. Es así. Bueno, fíjate que así como digo, así soy yo. Tenemos 5 canales. Empezamos por uno. Ya tenemos 5 canales. Para que entiendan. Porque está este, Es que es difícil. el mixto. Ella tiene 2 y yo tengo 2. Ojo, están escapados. Entonces Sí, no pero estamos de escapados. esos- Estamos intentando, ¿viste? Estamos intentando crecer. El objetivo de nosotros es crecer. El de ustedes es crecer un poquito más. Porque es otro estilo, pero es lo mismo. ¿Entiendes? Sí, sí, La idea es esa. Mira, él me estuvo mandando, ¿sabes? Me estuvo escribiendo, o no sé si fue un audio, y me pusiste, la idea es esa, crecer todos juntos. Sí, no Y yo hablo. decía, este muchacho no sabe con quién está hablando y no sabe de lo que somos capaces de hacer. Así que de verdad que sí, Ajá. eso me gustó muchísimo. Hay que apoyarnos. Hay que apoyarnos entre nosotros mismos. Yo soy mucho de la unión, ¿sabes? Yo aporto mucho por la unión y por ayudar a todos mis Bueno, pues amigos. aquí en este espacito de aquí tienen una casa, ¿ok? Así que cualquier Sí. tema Nosotros- que quieran, Nosotros, Algo, nos ponemos de nosotros acuerdo tenemos con muchos todo. amigos de nosotros que son muy buenos. Como mismo Sello, chamaco con un talento, para mí es de los mejores haciendo drill aquí en Holguín. vaya. ¿Sabes? Tenemos a Jolinci, los chamacos Andrew y Dallon, que tienen el tema del Instagram. Uy, que ahora mismo aquí en la cámara me No, se olvidan los tranquilo, nombres de la gente. A Pocho, a Chelo, Magampi, Alianza, a Alianza, Brian Bro, al Ah, pero es Cabo, que no amplio, está aquí. Sí, Es no, lo que te nosotros digo. tenemos varios. Son más de 20. Sí. Martí. Es impresionante. ¿Y qué significa para ti el apoyo de los fans? No, va, yo se los digo a esta gente. Mira, yo a veces llego y digo, oye, mira, me comentaron tal cosa, no sé de cosa. Yo me siento, ¿sabes? Me siento bien. Ayer me hicieron un comentario en Instagram que yo lo puse en un reel, que puso una muchacha. Yo estoy dispuesta a ir a un concierto del chamaco este. Así, fue algo así más o menos la idea. Ah, eso Y como ¿sabes? que Esos te- comentarios te levantan. A ver. porque- Claro. Es que cuando yo lo vi, yo dije, ¿dónde se va a presentar? Yo pensé que ya ustedes tenían concierto próximamente en tal lugar, no sé qué, no sé qué más. Fíjate que yo entré rápido al perfil y dije, concho, todavía, este es el momento, vamos a sacarlo. Porque ese concierto tiene que darse. Sí. Oye, que no te digo que a lo mejor no es aquí, a lo mejor no puedo ir, para que tú me entiendas. Sí, sí, pero Pero ese concierto tiene que darse. no, yo sí quiero hacer uno aquí. A lo mejor te sueltan en el coliseo de PR y estás prendido allá y todo el mundo dice, ¡coño! Sí, pero antes del Coliseo, antes que se cumpla ese sueño, yo siempre he tenido el objetivo y se lo he dicho a ellos. Yo digo, en Holguín ahora mismo no hay nadie que esté pegado. Es la realidad. No. A ver, Y mira, entonces yo siempre tengo ese, yo soy cubano, ¿ves? Pero también tengo mi Ambición. regionalismo, Ah, no, tú. pero no malo, sino el amor a mi tierra, ¿ves? ahí compartimos Y cosas. entonces yo cosas quisiera, positivas. ¿ves? Hacer algo grande aquí en Holguín. ¿Sabes? Tengo eso en la mente, ¿ves? Yo digo que si hasta que yo no haga algo grande, que yo sé que va a pasar, eso va a pasar, eso lo tengo bien claro. De ahí no quiero seguir avanzando hasta que ese momento no pase. ¿Sabes? Yo quiero hacer algo que la gente diga, coño, en Holguín también, ¿sabes? Se está luchando con el movimiento. Y nosotros, créeme que con el movimiento que hay, si nos unimos, vamos a crecer. Aquí hay chamacos buenísimos y nosotros detrás, mira, mismo Ale Fuente y Tatico, que para mí son la cara de los reparteros que aquí. Chamacos son una música que está durísima, ¿sabes? Y así hacer, ya te digo, unirnos. Yo estuve Si hablando están viendo con- este video, acuérdense que pueden aparecer aquí también. ¿no? ¿Y Lo cuál es digo. la canción favorita propia? la mía. Sí. Yo tengo varias. ¿Qué problema es? Publicada, para que la gente la pueda escuchar. De las publicadas hasta ahora, No te dice la cabra. no es la cabra. No es la cabra, me gusta mucho la Cone. La Cone. La Cone está prendida. La Cone, sinceramente, yo pensé que esa canción la habían hecho. Yo te digo, cuando yo me metí, yo dije, estos chamacos fueron a Puerto Rico y ellos hicieron este tema que yo dije, esto no tiene nada que ver con Ese Cuba. tema salió con Yera. Ay, ¿Y las de ustedes? Nada, estamos ahí. La Yera de- Gracias a Neo es que de verdad hemos ido aprendiendo un poquito. Y yo nada más en mi canal de YouTube nomás tengo 2 videos porque hace poco fue que Neo me ayudó y hice el canal. Yo no tenía ni canal de YouTube. pero lo vamos a levantar. No, sí. Eso sí, tú vas a ver que sí, como que no. A ver, los links van a estar en la descripción. Tienes que mandarme por WhatsApp. Sí, sí. Los links van a estar en la descripción de este video, ¿ok? La Cone me gusta mucho porque salió empírica. Salió con un tema tuyo incluso. Sí. A ver. Veníamos a jugar fútbol en la motorina ahí y él tenía un tema puesto de él. Y tú dices algo con ese tema. Sí, tengo la cone activada por los medios. Tengo la Cone y dije, oye, coño, Yera, yo tengo una Cone que tiene otra Cone. Y lo llamé como a la hora y ya tengo el tema hecho. Ay, ya tengo el coro. No, qué genial. Es así Sí, como ya, funciona. lo tengo. Cuando- 8 andaba ese día, Yo, 8. yo siempre llamo a Yera. Eso es la nota para que se concrete, porque somos 8. 9.
9. Escena con el ritmo. Y eso es tremendo problema porque hacer que coincida corriente, con transporte. Hacer el video eso fue una locura. Nos fuimos, yo me fui con The Finder, que es otro que hace buena música aquí en Holguín. Me fui con The Finder y grabamos las tomas de cada uno, y la toma general fue la más trabajo, que para coincidir todo el mundo fue el IR ahí, la grabar. y para ir. Cacocún. Porque Yango cuando quedó en Cacocún, nosotros nos fuimos, yo me lo fui llevando duro alguno, el capo me ayudó también. Dios mío. Ay, Dios mío. Realmente, ven, esos son los desafíos que muchas personas no entienden que existen. Imagínate que en, qué sé yo, en otros países existen. Imagínense aquí. Pero ya te digo, ¿sabes? Siempre se puede. Mira, el mismo ese que canta conmigo la cabra, JD, ese chamaco es una bestia. Ese chamaco es una bestia. El chamaco tiene un flow que parece Yuma. Es buenísimo, de Melilla. Saludos para la gente de Melilla. Melilla es buena gente. Melilla hay un buen movimiento Por también. eso, Melilla tiene un movimiento importante. Sí. Y Melilla y Guardalavaca. Yo me acuerdo de, ¿cómo se llama? Mentes Callejeras de Freire, ¿no? De Freire. Pero había otro, no, el productor de Mentes Callejeras, hace mucho tiempo, era de Guardalavaca. Yo conocí al hermano. Esa zona también, miren, en Freire también hay un buen movimiento, que lo lideraba un muchacho que se llamaba, bueno, un amigo de nosotros, se llama Gisin, que ahora no está aquí, pero el chamaco es buenísimo y está luchando por su sueño también desde allá de Canadá donde está. Y en Freire, en Freire, en Cuatro Caminos. Hay una liga también de freestyle, ¿ves? Que es un poco alejado, pero bueno, ¿sabes? Se está intentando levantar una liga que creo que la está dirigiendo Metal King. En Floropera hay otra liga, en Jibara hay otra liga que vamos a cantar el mes que viene allá en el almacén. ¿O invítennos? Concho, nosotros estamos locos por ir a Jibara. Ya, dale. Pero A ver, ahora aquí me yo dicen hice- motorina. aquí No, yo dije- vamos a ir a coger carro Aquí para yo la dije, mañana. y todavía no se ha cumplido, que Francisco nos tiene que invitar a un concierto de él. ¿Así Y es, nada. Francisco? Y ¿Qué hace? entonces ustedes también nos tienen que invitar. Ya, sí, vamos a incluso va a ser, porque es como un festival mixto, donde Sí. vamos a cantar y vamos a hacer freestyle. Ah, bueno, Ya, para que veas un freestyle en vivo ahí. No, eso fuera lo Pero el ideal, mes que sinceramente. viene pronto. Sí, tiene que allá en ser enero. Inicio el mes. En enero. Que yo necesito ir a Jibara rápido. También va a estar la Liga de Batallas Escritas Ah, sí, la batalla es escrita. ¿Cómo Que la es eso? dirige Hilbert, ¿no? de Hilbert. Pero- Se llama Legado de Zoom. Sale aquí Yuca. Un saludo para Yuca. Es algo súper complejo, ¿no? Eso sí es lindo. Pero A ver, ¿cómo que escrito? Batallas escritas, mira, te lo voy a poner fácil. Tú y yo nos casan la pelea. Ajá. Nah, tenemos 3 meses, ¿no? Más o menos. 3 meses. Vaya, 3 meses ya. para yo investigarte a ti todo. Y hacer Oye, un- cuando me una refiero obra. a todo, no te puedo poner bravo. Sí. No te puedo poner Todo. Y tú investigarme a mí todo. Mm. Echamos una batalla de 2 rounds, ya de 8, no es larga, son larguitas. 3 patrones, son 3 rounds y cada round tiene 10 estrofas. 10 estrofas. 10 Wow. estrofas. Él te la puede explicar mejor que él. Oh, pero está, Yo no está sé hacer súper eso. eso, está bueno, está Yo bueno. eso no. Y entonces jugar con eso, ¿no? De los lenguajes, los códigos de la calle, con las técnicas de la poesía, de la literatura. Wow. Perfecto, wow. Claro, y uno que se llama Hilbert, que yo lo mencioné ahorita, que para En mí es YouTube, la bestia pardo hay de la videos batalla. en YouTube, lo hacemos allí frente al Guamá. ¿Sí? En el Boulevard. En la glorieta. Ah, en el boulevard. En el Boulevard. Me acuerdo que la primera jornada fueron poquita gente, la segunda fue, y la última jornada, sí, yo no sé. Ahora en enero viene La Habana. Monkey de La Habana que va conmigo. ¿Viene Tanque. quién? La gente de La Habana, nosotros Ah. la estamos haciendo a No, nivel escuché el nacional. Yonki, digo. Wonky. Es Wonky, Ah, Wonky, Wonky. Wonky. El Tanque de Santa Clara, Raven de Camagüey. Wow. Y eso es Metal ahora en King no enero viene. también. Ahora en enero. Wow. Pues mira, en enero tenemos unos Making. cuantos proyectos con esto. Sí. Sí, sí, el año 2025 va a arrancar a full. Esa es la idea. Claro, Full es la idea. Entonces, Full. ¿cuál es tu lugar favorito para crear música? Te va a sonar loco, pero es el baño. Mientras yo me baño. Bueno, fíjate, entonces los de Yo la soy muy Capó tenían, espontánea, los de la Capó tenían Sí, razón. tenías razón. Sí. Yo voy a montar un estudio del baño, ¿tú sabes? Ah, y ahí sale, te consigue un micrófono y nada. Cantante de acuático. ducha. No, todo lo que yo digo es que es verdad, ¿sabes? Yo no voy a estar inventando Sí. nada por ser un poco. Yo digo la realidad. de Esa las es la cosas. idea, fíjate que has dicho algo. que me Ahí encanta. salió la cabra para que sepa. Es realidad. La idea, Real. a ver, la idea de venir acá es tratar de mostrar lo más natural posible, lo más Claro. real posible. Conversar. Ah, Conversar. a mí mucha gente me han dicho, antes de después que me conocen, no, yo como te vi que tú ibas a rapear, tú me caías mal. Lo que pasa que, porque tú me ves en el freestyle, personaje, yo me un transformo. personaje. Yo soy el Exacto. demonio de arriba. Es la idea, la Yo idea tengo es los eso. ojos así, la locura, y entonces después que me conocen, pero yo soy un chamaco muy carismático, da igual que los amigos míos, estamos ¿Y cuál es la palabra que te define? con verdad. ¿Y usted? Siempre. Con verdad, y siempre apoyando a las personas
aunque estén un poco un escalón más abajo que nosotros, tío, porque yo pienso que todos siempre vamos a estar iguales, ¿sabes? Claro. Pero siempre apoyando a todo el mundo, hasta los chamaquitos que quieren empezar, ¿sabes? Siempre, porque cuando uno empezó, a veces uno no contó con el apoyo, ¿eh? Porque nos han pasado cosas, ¿sabes? Y entonces a veces uno se sentía mal y yo me pongo entonces, los veo a esas personas como yo cuando empecé. Y entonces, ¿sabes? Yo siempre trato de Claro, tirar de una apoyar mano. nuevos. Sí, A sí. mí me ayudó, me acuerdo cuando yo empecé, a mí me botaron de un estudio, me dijeron dedícate a otra cosa. No voy a mencionar el estudio, pues no No, queda- tranquilo. Y entonces ya después me acogió en su casa, sin condiciones, con un micrófono de DVD, allí grabando al berro, sin estudio, ahí la gente pasando. Sí. Alex, se llamaba Alex Music, ya no falleció, ya no se encuentra entre nosotros, que fue Que el nos presentó. que nos presentó y por eso yo conozco a Yera. Y ese chamaco me ayudó muchísimo. Yo tengo un proyecto en mente que lo voy a decir hoy aquí, que es hacerle un canal a él, ¿ves? Dárselo a su familia, ¿ves? El canal, y porque yo tengo varias maquetas de temas de él, con pistas de internet, Sí. eso es lo malo, que tienen background internet. Yo voy a tratar de separar el background del Fruity, ¿ves? Llevarlo a Yanko, hacerle una pista sobre eso y hacerle un canal, ¿ves? En homenaje, aunque sean los temas del que nunca sacó, que yo los conservo todavía, y Yera, yo creo que tú también tienes alguno. Vamos a tratar de arreglarlo lo mejor posible y hacerle un canal en homenaje. Ajá, dice, ¿en qué estás trabajando actualmente? ¿Sabes? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué proyecto estás haciendo actualmente que te... Bueno, me la voy a decir nombre, vaya, voy aquí a hacer un poco de spoiler. Me la tengo uno con el Capua, que se llama Nada Formal. Está grabado, listo. En cualquier momento puede salir, ¿ves? Simplemente tengo que hacer un orden. Tengo uno que se llama Relojes del Pasado, también está listo. Tengo uno que se llama Bandida, que es con Aliaga, también está listo. Tengo uno que se llama Salí de Abajo, que es con Aliaga y era Pero a eso. ver, te digo la verdad, tienes contenido. Sí, ¿Qué sí, esperas? tengo bastante contenido. ¿Qué esperas? 15 Tienes días que- más o menos. No, 15 días, no, pero tienes que sacarlos a YouTube, Sí, pero Sí, pero en tengo formato que primero video. terminar los tienes que videos hacerlo, porque pero- no puedo hacer una cosa por hacerlo. Sí, estuvimos hablando, Sí, no, claro. puedes hacer, ¿verdad? ¿Cómo es? Visualizer también, que es genial. Pero no, estuvimos hablando por privado que tienen, mira, eso te lo tenía que preguntar. Tienen distribuidora en Spotify. Sí, yo tengo dicho. Todos los temas que hemos hablado aquí están en Spotify, ¿verdad? Sí, sí, El link en la descripción. no tengo seguidores todavía, creo, No o importa, tengo poquito tranquilo. porque empecé hace poco en esa plataforma. Pero ya tiene. Sí, ya las Spotify. tengo. Yo Eso es pago difícil, DistroKey anual y ya tú tiras los temas y yo te los distribuyen todos en Apple Music, Spotify, SoundCloud. Uf, Oye, qué Y en bien. YouTube también, lo que pasa es que yo el canal de YouTube Tienes que ese hacer- lo enlacé con el mío, ¿ves? claro. ¿Sabes? Ya puse el mío y ya yo... Ellos ya lo distribuyen directo. ahí también. Claro, Oh, exacto. pero está bien, está guapo, está bueno. Yo se lo tiro a DistroKey y DistroKey se encarga de las demás redes solo, ¿eh? Es un distribuidor, lo hace todo, él mismo ya te coge las regalías, te dice cuántas regalías te dio tal tema, Ujú, ¿sabes? Pero ya yo el canal de YouTube mío sí ya lo llevo yo independiente a Sí. DistroKey, claro. ¿sabes? Ese ya lo manejo yo, personal. Oh, Ya. está bastante bien. Bastante bien. Un mensaje final ahí para el público que nos está viendo. Bueno, un mensaje final, decirle a todos los que me han apoyado, súper agradecido de corazón. A las personas que no nos apoyan, bueno, igual agradecerles, ¿sabes? No hay ningún rencor, yo les deseo lo mejor y la mayor suerte del mundo en lo que hagan. Vienen futuras cosas, no solo mías, sino del movimiento. Quisiera que el movimiento se uniera para salir adelante juntos, porque yo solo no represento ya la cara de Holguín, ni de aquí, ni nada de eso. Somos muchos buenos y pienso que todos tenemos el nivel suficiente y la mentalidad para salir adelante juntos. Y esperen cosas buenas, que vamos a llevar nuestro género y nuestras ideas al panorama nacional y demostrarles que aquí de Oriente también nacen campeones. Oh, Qué qué bien, qué bien. Eso me Entonces, improvisé. aquí entre nos, improvísame ahí. Algo rapidito. sí. Improvísame Dime ahí. con qué quieres que te improvise. Ah, Dime con qué tú quieres que yo te sí, improvise. con esto que hemos tenido hoy. Ajá, con el día de hoy, más o menos el podcast ahí para. La conversación que hemos tenido ¿Y hoy. esto qué va para las cámaras también? Claro, para que quede ahí evidencia de que Claro. el muchacho, güey. No, te beso, estoy buscando la pista. Vaya. Preparado. No, yo siempre tengo que... O si quieres, tú me vas diciendo palabras. No, tranquilo. No, dale. Algo de lo que Entre hicimos hoy. ustedes, no sé. Yeah, hey, okay, yeah, hey.
Aquí estoy improvisando con todos estos colosos, haciendo un poco que luces aquí muy asombroso. Yo no sé si el día de mañana voy a ser grande, pero sí voy a luchar por yo ser famoso. Como una estrella que se encuentra en otra altura, demostrando que hay talento dentro de toda esta cultura, para demostrarle a la gente que salimos de la liga Ragnarok y de la calle y de ruptura, rompiendo todos los esquemas en el ecosistema. Rimas buenas que el que la escuche su mente ya les quema. Y yo no sé para los envidiosos, yo soy como la matemática, tienen que resolver este problema, despejarla hay que hacer una ecuación, escuchar barras por barras cuando yo entro fluyendo en una canción, porque yo vengo del mundo donde salen raperos verdaderos y donde fluyen las rimas buenas en la improvisación. Yo rompo los contornos, yo causo el trastorno, estos raperos están calientes, ya los metí en el horno, y eso yo me siento un Super Mario, porque yo me crezco en la tarima y eso que yo no consumo hongo, soy el mejor en esto. Llévate este puesto, te tengo el dedo puesto y no tengo presupuesto, ¿qué vamos a hacer con esto? Yo soy el mejor del movimiento, no lo digo yo, es que por mí mismo siempre apuesto. No tengo la coronas en el free, pero me hago más viral que todos el COVID, representando a la tierra que me vio nacer con los mismos de siempre. Por eso vamos a salir adelante en Holguín, llevando al panorama nacional toda la música que siempre queremos aquí improvisar, demostrando que somos buenos y como el Eladio Carrión, bajo la presión sacamos de adentro todo este animal. Estoy un monstruo, no tengo rostro, un dios ahora mismo que viene y te dice que no sepas con otro. Y si tú eres un dios en esto del formato, yo vengo y te mato como si yo fuera el mismo Kratos, el dios de la guerra que no se aferra. ¿Qué pasa, perra? Haciendo cosas. Qué buenísimo, qué buenísimo. ¿Viste? Se me ocurren ideas. Buenísimo. Sí, yo vengo a ver, se me olvidó el podcast ahí de momento, pero bueno. No, no, Qué pero buenísimo, está qué bueno. buenísimo, qué buenísimo. Así como hago los temas, no voy a empezar. Mi mamá a veces me dice, tú estás loco, chico. No, ok, tranquilo. No, pero es un don. A ver, eso es Es un un, talento. Sí, es un yo- talento. La gente dice, no, eso es difícil. No, yo lo veo fácil. Si lo, No, a ver, pero a ver, porque Mira, otra cuestión, no, si pero lo es fácil, ahora tú es me dices talento improvisa, no sé qué. A No, veces pero no. Luis y yo en la casa nos ponemos a chivar y esas chivar cosas. o sea, una canción y como que la transformamos. Pero No. ¿y estos con son qué pega bellas. tal cosa y tal cosa? Y nos reímos porque nada Son que ver. Simplemente es adelantarte a los segundos de lo que puede pasar. Ya, Sí, yo lo veo wow. así, ¿sabes? Mi mente, ya yo te estoy rapeando y la, ¿Viste qué fácil es? y ¿Por qué la, no lo haces? y la palabra ya yo voy viendo como un esquema, ¿ves? De lo que va viniendo, ¿sabes? Oiga, No sé cómo explicar, es que no sé explicarlo. O sea, No, eso es talento. No sé explicar. Eso es habilidad claro. mental. ya yo lo hago, eso- ya yo lo hago. Tu vestido lo hago. Igual que mucho, Aliaga igual lo hace. ¿Sabes? Uf, Y ya lo vamos a entrenar. está bueno. ¿Cómo que no? Estamos con el Conor McGregor aquí en freestyle. Y bueno, de verdad que sí, ha sido un placer de verdad que sí, al tenerlos El por placer acá. es mío. Espero que vuelvan con las Seguro que cositas, con las cositas nuevas ahí que están Y sacando. a mí no se me olvidó la invitación a Iván. Ah, no, vamos para Jibara, el mes que viene en el almacén la vamos a romper, la gente de Jibara. Ya, la gente de Jibara, échate esto que viene caliente. Ya yo he hecho freestyle allá, pero nunca he hecho música. Me voy a presentar por la música. No, Y voy a hacer duro. free también. Duro. Entonces, Qué bueno, hasta un próximo encuentro. Espero les haya gustado. Si fue así, por favor, déjanos un comentario ahí abajo. Eso ayuda bastante. Deja tu like o tu dislike en dependencia de lo que te haya gustado. ¿Ok? Y si te gustó de verdad, lo único que tienes que hacer es compartir. Compárteme el video en donde te dé la gana. Compártelo para que llegue a muchas más personas y de esa forma crecer. Recuerden que la unidad, ya lo dijo él, la unidad es lo que importa acá. Estar juntos, estar unidos. Y bueno, pues nada, Dios les bendiga muchísimo más y hasta un próximo video. Chao. A los cubanos podcast.